Buenas, ingeniera. Soy Byron Barrio Nuevo y voy a hablar acerca del tema punto número 9 y punto número 10 de nuestro proyecto de física. Bueno, el punto número 9 trata tres temas o tres puntos a tratar, en la cual el primero es saber si la resistencia de aluminio aumenta, disminuye o se mantiene constante al hacer variar su longitud. También observar los resultados variando de material, pasando de aluminio a cobre con las mismas condiciones, y también interpretar el concepto de resistividad. Bueno, a continuación tenemos un pequeño diagrama acerca de lo que sería, prácticamente lo que sería nuestro proyecto. Así decirlo, tenemos una fuente en la cual aquí, en esta parte, tenemos las resistencias, y aquí nos muestra una resistencia que está siendo tomado por medidas de un ohmiómetro. Bueno, 9.1, diseño y construcción. Bueno, en este aspecto debemos de tener cuidado con la diferencia de potencial que hará circular al circuito, en el que mediremos la resistencia, debido a que una resistencia muy pequeña puede recalentar mucho, debido a la diferencia de potencial muy alta. Es decir, si una resistencia es muy pequeña, al momento de que haya una diferencia potencial alta, lo puede hacer calentar y lo puede hacer defundir. Eso sería prácticamente lo que llegaría a pasar si que no utilizamos los componentes correctos. En este diagrama tenemos lo que sería una batería de 9 voltios, una resistencia, bueno, tenemos dos resistencias, en la cual una está siendo medida y cada una corresponde, tiene un valor de 5 ohmios. Bueno, punto número 10, cálculos y resultados. Bueno, primero, como dijimos anteriormente, vamos a tomar mediciones y vamos a poner a prueba, vamos a calcular tanto ya sea en cobre como en aluminio bajo los mismos aspectos, o sea, bajo las mismas condiciones que están hechos. Por eso tomamos un pie de rey y procedimos a medir el diámetro de la resistencia. Como el cobre y el aluminio deben tener las mismas características, el cobre tiene un diámetro de 1 milímetro, al igual que el aluminio. Entonces, bueno, hallamos el área de las secciones transversales de ambos resistores, en el cual el área del cobre, para hallar el área sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, encontramos lo siguiente, que el área del cobre es igual a pi cuartos por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados. Debido a que el cobre como el aluminio deben tener las mismas características, o sea, las mismas mediciones, los diámetros deben ser iguales, entonces el diámetro del aluminio va a ser igual a pi cuartos por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados. Es decir, que el diámetro del cobre, el área del cobre como el área del aluminio van a ser iguales. Bueno, resultados teóricos para las resistencias de diferente longitud. Bueno, aquí utilizamos esta fórmula donde que es ρ por resistencia por el área sobre la longitud. Bueno, despejamos esto de aquí, tendríamos lo siguiente, que tendríamos que la resistencia es igual a ρ que multiplica la longitud sobre el área. Como el ρ del cobre es igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metros, entonces decimos lo siguiente, que la longitud en 5 centímetros aplicado a esta fórmula que se encuentra aquí, nos va a dar un resultado de 1.094986 megaohmios. Es decir, o sea, simplemente reemplazamos valores, colocamos el valor de ρ, colocamos el área y su longitud. O sea, que en este caso sería 5 centímetros. Dándonos este resultado. Así hicimos cada uno de ellos, con 10, con 15 y con 20 centímetros, teniendo valores diferentes. Por ejemplo, con 5 centímetros nos dio 1.9, así valores rápidos sería 1.9 o 1.1 ya redondeado, megaohmios. Con 10 centímetros sería 2.1899 megaohmios. Con 15 centímetros nos dio un valor de 3.2849 megaohmios. Con 20 centímetros de longitud nos dio un valor de 4.3799 megaohmios, y con 25 centímetros nos dio un valor de 5.4749 megaohmios. Bueno, estos valores los reemplazamos
Es decir, los reorganizamos en lo que sería una tabla de la longitud en centímetros y su resistencia experimental en megaohmios, teniendo la siguiente tabla, con todos los datos organizados. Bueno, calculamos también la resistencia experimental, sí mismo, pero lo hacemos de la siguiente manera. Lo calculamos, reemplazamos en esta fórmula lo reemplazamos y calculamos el ρ, prácticamente. Con cada uno, con su respectiva medida, o sea, con cada centímetro, con su respectiva longitud, perdón, dándonos los siguientes resultados mostrados en la tabla. Una vez de haber hecho eso, hallamos el promedio de las resistencias obtenidas, en el cual el ρ promedio es igual a la suma total o la sumatoria de las resistividades sobre 5, porque son 5 valores que estamos sacando. No sería un promedio nomás total, dándonos que el promedio total, o sea, el ρ promedio, es igual a 1.7661 por 10 a la menos 8. Hallamos el error porcentual. Para hallar el error porcentual, recurrimos a una fórmula que nos decía lo siguiente, que el error porcentual es igual a la experimental menos la real sobre la real por el 100%. Aplicamos esa fórmula y decimos que la experimental es 1.72 por 10 a la menos 8, que acabamos de hallar acá, ohmios por m, menos la real, que fue la que sacamos anteriormente, sobre la real, que sería lo que sacamos anteriormente. Entonces, una vez hecho esto, lo multiplicamos por el 100% y nos da que tiene un error, o sea, un margen de error de 2.68, redondeado, 2.68%. Comparamos los datos experimentales con los teóricos. Bueno, aquí tenemos el error porcentual, lo que vimos anteriormente, que es experimental menos real sobre real. Y vemos lo siguiente, o sea, vemos los errores porcentuales que hay en cada una de las longitudes, así que con 5, con 10, con 15, con 20, con 25 centímetros. Y vemos primero su resistencia teórica, su resistencia experimental y su error porcentual. O sea, solamente vemos los porcentajes, ¿no?, con los cuales fallamos. O hay un margen de error, por así decirlo. Bueno, aquí tenemos la gráfica longitud versus resistencia de lo que sería, de lo que acabamos de experimentar, pues, ¿no? Dándonos los siguientes datos, como podemos ver en la gráfica, en la cual la parte verde sería la resistencia experimental, dadas en megaohmios, y la parte roja sería la resistencia teórica, dadas en megaohmios, en la cual la parte baja sería la longitud, o sea, la longitud del material, o sea, la longitud, y las resistencias, obviamente. Bueno, como pudimos observar, el primer punto era hallar las resistencias de un material. Pero ahora debemos observar que en esta gráfica, como los resultados experimentales se acercan mucho a los resultados teóricos, ya que hay un comportamiento lineal entre ambas unidades. Por lo que podemos deducir que para este material, o sea, el cobre, el comportamiento de resistividad es directamente proporcional a la variación de la longitud de dichas resistencias, y que la resistividad es propiedad de este material, lo que ha variado respecto a la longitud. Bueno, ahora vamos con el material del aluminio para ver en qué cambia y ver su comportamiento, ver si es igual, si es mayor, si es menor y todo. Entonces, vamos con lo del aluminio. En el aluminio tenemos que su ρ es igual a 3.21 por 10 a la menos 8 ohmios por m. Reemplazamos todo esto en la fórmula que anteriormente vimos, que es la resistencia, que es igual a ρ por longitud sobre el área. El área es del aluminio, como lo dijimos anteriormente, va a ser igual a la longitud del cobre, por lo cual tenemos que el ρ, es lo dicho anteriormente, que es 3.21 por 10 a la menos 8 ohmios por m. La longitud en este caso es 5 centímetros, y el área es pi sobre 4 por 10, pi cuartos por 10 a la menos 6 milímetros cuadrados.
Tiene un valor de resistencia de 2.0435. Bueno, aquí ya empezamos a ver un cambio drástico, que en el primer ejemplo con el cobre, el valor era menor. Entonces, bueno, podemos decir ya así a simple vista que la resistencia al aluminio pues, es mayor. Entonces vamos a ver con una longitud de 10 centímetros, tenemos que la resistencia es de 4.08 o 4.087 megaohmios. Con 15 centímetros tenemos que 6.13 megaohmios. Con la longitud de 20 es 8.1741 megaohmios. Y con 25 sería prácticamente un valor de 10.2177 megaohmios. Como lo hicimos anteriormente, estos resultados arrojados lo vamos a meter en una tabla para la cual poder hacer comparaciones luego. Tenemos la longitud en centímetros y la resistencia teórica, o sea, lo que sacamos en base a cálculos, dándonos los siguientes resultados. Ahora calculamos la resistencia experimental, que decimos ρ, que es igual a resistencia por área sobre longitud. Entonces decimos que la longitud en 5 centímetros, una vez acá aplicada la fórmula en cada uno de nuestros pedacitos a prueba, es decir, de nuestro aluminio, nuestros fragmentos de aluminio puestos a prueba, nos va a dar los siguientes valores, teniendo que la resistencia experimental es 3.3143 por 10 a la menos 8. O sea, se ven cambios. Bueno. Ahora hallamos el promedio de la resistividad obtenida, el cual es el ρ promedio, es la sumatoria de las resistividades sobre 5, porque son 5 valores que estamos hallando, o sea, son 5 longitudes, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 longitudes que estamos poniendo a prueba en este ejercicio. Entonces nos da que el ρ promedio es de 3.30 por 10 a la menos 8. Como lo hicimos anteriormente, hallamos el error porcentual. En este P real, o sea, sería ρ real, es igual a 3.21 por 10 a la menos 8 ohmios. En el error porcentual decimos que la formulita es experimental menos real sobre real. Todo esto multiplicado por el 100%. Entonces sacamos que el margen de error es de 0.9195, o sea, prácticamente 0.92 aproximadamente por ciento. Comparamos los datos experimentales con los teóricos, dando lo siguiente, dándonos esta tablita, y podemos ver a continuación los cambios que han habido, o sea, la resistencia teórica, la experimental y su margen de error. Dándonos la siguiente gráfica. En la parte baja tenemos lo que sería prácticamente la resistencia, la longitud, y en la parte de acá tenemos la resistencia. La resistencia teórica, bueno, aquí tenemos que la resistencia teórica sería la parte roja y la resistencia experimental es la parte verde. Y vemos que están casi que idénticas. Solamente hay unos pequeños y ligeros cambios, pero son prácticamente iguales. Bueno, observamos que en esta gráfica los resultados experimentales se acercan mucho a los resultados teóricos y que en la gráfica 2 hay un comportamiento lineal entre ambas unidades. Por lo que podemos deducir que para este material aluminio el comportamiento de la resistencia es directamente proporcional a la variación de la longitud de dichas resistencias y que la resistividad es una propiedad de este material, ya que no ha variado respecto a la longitud. Bueno, ahora vamos a ver las comparaciones entre los dos materiales, entre el aluminio y el cobre, y vamos a ver qué pasa. O sea, con la gráfica vamos a ver cuáles son sus cambios, teniendo lo siguiente. Tenemos que la resistencia experimental del cobre, o sea, la línea roja, es mucho menor, y la resistencia experimental del aluminio es mucho mayor. Entonces podemos decir que la resistencia del aluminio es mayor que la del cobre, y que mantiene la misma proporcionalidad de la variación entre las longitudes. Ahora recurrimos también a lo que sería la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm. La ley de Ohm, por algunos
en algunas otras facultades o en algunos otros medios de educación, es también representada como el triángulo mágico, en el cual se encuentra el voltaje sobre intensidad por resistencia, teniendo que V sería el voltaje y la intensidad eléctrica marcada en amperios, y R la resistencia eléctrica que está marcada en ohmios. Observamos que la resistencia y la intensidad de corriente son inversamente proporcionales para un circuito que funciona con un voltaje continuo constante. Muchas gracias.